¿Cómo andan todos? Bienvenidos, bienvenidas a El Paraninfo, este espacio para construir conocimiento. Ya estamos a través de la pantalla de Litus, el canal de la Universidad Nacional del Litoral, desde Santa Fe, Argentina. Con temas que tienen que ver con la Facultad de Ciencias Veterinarias en Esperanza. Vamos a hablar de biotecnología aplicada a la reproducción bovina. Y para hablar de esto convocamos a especialistas, por supuesto, docentes, investigadores de esta casa de estudios, obviamente. Lo recibimos a Matías Stangaferro. Matías, ¿cómo va? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Natalia Gareis, también médica veterinaria, investigadora. Natalia, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Buenas noches. Y Pablo Díaz también, médico veterinario de la casa de estudios. Bienvenido. Bueno, contar un poco a los televidentes cuál es la importancia de la reproducción en este tipo de sistemas productivos, Matías. Bueno, la reproducción es parte fundamental de básicamente todos los sistemas productivos, especialmente la parte de bovinos, ¿no? Si nos ponemos como ejemplo la producción de leche, como ejemplo, ¿no? Como todo mamífero, y esto es una pregunta bastante frecuente, pero como todo mamífero, la vaca necesita tener un parto para empezar a producir leche, y por lo tanto necesita quedar preñada. Entonces es fundamental la reproducción para comenzar ese ciclo productivo del animal. Lo mismo para un rodeo de cría con vacas de carne, donde necesitamos tener esos terneros que después van a crecer y van a ser los proveedores de la carne que consumimos. Por lo tanto, esto se puede extrapolar a cualquier otro tipo de sistema. Cerdos, cualquier otro tipo de sistema productivo necesita de una excelente reproducción tanto para maximizar la parte productiva como la parte de salud animal. ¿A qué se le llama buen desempeño reproductivo? Es una pregunta muy buena, ¿no? Cuando hablamos, eso depende mucho del tipo productivo que queramos, ¿no? Pero cuando hablamos de buen desempeño reproductivo, lo primero en lo que nos enfocamos es en la frecuencia en la que vamos a tener esos partos, ¿no? Queremos que ese animal, por ejemplo, una vaca lechera, para por primera vez, pero después queremos que ese animal vuelva a quedar preñada y que vuelva a tener otro parto para que comience otro ciclo de producción de leche. En una vaca lechera, normalmente estamos hablando de un buen desempeño reproductivo cuando esos intervalos son aproximadamente entre 1 año, 13 meses. En una vaca de carne, el sistema productivo es diferente, son sistemas generalmente estacionados, donde tenemos un momento del año donde damos los servicios y un momento del año donde hay partos. Como son sistemas generalmente pastoriles, en zonas de producción donde son pastos naturales, tenemos que acoplar esa temporada de partos con la temporada en la que hay mayor producción de forraje, con la primavera, y por lo tanto necesitamos tener un intervalo entre partos, o una frecuencia de partos de aproximadamente 1 año, para que vuelvan a parir todos los años en la misma época. Pero lo importante a su vez de la reproducción no es solamente esa frecuencia, es cómo podemos influir reproductivamente en el desempeño futuro de esas crías. ¿Sí? Por ejemplo, en la parte de producción lechera, podemos elegir qué vamos a hacer con ese animal para tener una cría que tenga mucho mejor desempeño desde el punto de vista de salud, que tenga menos enfermedades, que sea más resistente, que sea más longeva, que sea más fértil en el futuro. O sea, esa descendencia, por ejemplo, al ser más fértil y al ser más resistente a enfermedades, va a tener mayor longevidad, porque son los dos principales factores por los cuales un animal saldría del sistema. Podemos seleccionar genómicamente para producir, por ejemplo, una mejor calidad de leche, y así, o también, por ejemplo, para que tenga una mayor eficiencia desde el punto productivo y tenga un menor impacto ambiental, por ejemplo, menor producción de gases de efecto invernadero. Todo eso se puede hacer, o la reproducción tiene un impacto en todo ese tipo de cosas. Ustedes están obviamente familiarizados con esto, pero para la persona que está escuchando o está viendo, ¿cuánto vive una vaca? ¿Cuántas veces puede quedar preñada? ¿En qué momentos se pone en celo? ¿Cuál es el ciclo del nacimiento de la cría? Muy bien. Para arrancar, la gestación de la vaca dura 9 meses, es igual que la de los seres humanos. Y el ciclo de la vaca, podemos hablar más todo, pero es un ciclo que dura 21 días aproximadamente, y en ese periodo de 21 días, un solo día de esos 21 es receptiva a recibir un servicio, ya sea por un toro en condiciones naturales o por una inseminación, y en ese caso, esa es la única chance que tiene en ese periodo para poder quedar preñada. Si no recibe servicio o si no queda preñada, va a volver a entrar en ese ciclo continuamente. La edad a la que llega a la pubertad, la edad a la que llega a su sistema productivo, depende mucho de la velocidad con la que se crían esos animales, de la alimentación
se provee, pero en general tenemos que estar hablando de que un animal entra, una vaca por primera vez, su primer parto, una vaca lechera, es aproximadamente a los 2 años. Lo mismo puede ser en un rodeo de cría donde hay una muy buena alimentación. O sea que estamos hablando de si tiene 9 meses de un periodo de gestación, que ese animal debería quedar preñado por primera vez alrededor de los 15 meses. Muy bien. Hay biotecnologías, que después Pablo puede hablar más, que aceleran ese proceso generacional para la selección genética, pero en condiciones naturales eso es lo que se maneja más o menos. Muy bien. Le quiero consultar a Natalia, ¿qué sería la biotecnología reproductiva? ¿Cómo lo explicamos? Bien, las biotecnologías son conjuntos de técnicas, en este caso aplicadas justamente específicamente a la reproducción. Buscan esto, mejorar la eficiencia en un principio, pero al mismo tiempo están ligadas unas con otras en orden de aparición en la historia, ¿no? Por ejemplo, la inseminación artificial, que se habla mucho y que es una de las más usadas actualmente, ya hace muchos años, genera esto de el avance genético, ¿no? Porque uno puede elegir específicamente el toro que quiere según la descendencia que quiere dejar, según ciertas características físicas, la producción, la longevidad del animal, que mejore también sus índices reproductivos. Pero esta biotecnología está ligada también a la criopreservación de gametas, ¿no? Que es algo imprescindible, que es poder congelar el semen de los animales. También, como habla Matías, todo el tiempo va de la mano con lo humano, ¿no? Todos los desarrollos y las investigaciones a veces empiezan investigándose en animales, pero con el fin de afinarlo para aplicarlo en medicina humana. Entonces, bueno, la criopreservación del semen da lugar a la inseminación artificial. La inseminación artificial nos va a dar lugar también a poder usar protocolos hormonales para sincronizar estos celos de los animales, para hacer un manejo reproductivo más sencillo también para las personas que trabajan el día a día en el campo. Se usa, por ejemplo, la inseminación artificial a tiempo fijo. Es justamente con un grupo de animales poder sincronizarlos e inseminarlos justamente a tiempo fijo al mismo tiempo, ¿no? Claro. Es pensar en el animal, pensar también en las personas que están en el día a día en el campo. Pero en sí las biotecnologías en principio buscarían mejorar la eficiencia reproductiva. Es garantizar la inseminación, hacerlo de manera responsable y además, Exacto. bueno, no siempre se tiene la disponibilidad, imagino, de tener un toro de la misma raza con Claro. determinadas características. Tiene muchas ventajas porque al usar semen congelado te librás de usar un toro que a veces no es fácil manejarlo en los establecimientos, es un animal no tan domesticable o tan fácilmente domesticable. Te libras de enfermedades también venéreas, y la parte sanitaria se simplifica un poco al no manejar este tipo de animales. Pero más allá de esto, la inseminación es como la más difundida, pero tenemos muchas biotecnologías reproductivas. Lo que son las biotecnologías embrionarias, por ejemplo, las más utilizadas son la superovulación y la transferencia de embriones. Esto se genera también a través de hormonas, la superovulación, se realiza la inseminación artificial y se genera el embrión dentro de la vaca donante, que se llama, ¿no? Luego de 7 días, cuando se genera el embrión dentro de la vaca, se realiza un lavaje y se obtienen esos embriones. Esos embriones después los transferimos a vacas receptoras. Ese es se llama producción de embriones in vivo. Por otro lado, tenemos la producción de embriones in vitro, que todo ese proceso se da en laboratorio. Lo que fue en su momento la primer bebé probeta del mundo fue un hito mundial, el poder generar esto, ¿no?, en laboratorio. Es una técnica mucho más sensible, específica y mucho más controlada, pero se pueden obtener esos óvulos, como decía Matías, pueden ser animales mucho más jóvenes. De esos 14 meses que él decía que llega un animal a la pubertad, se pueden obtener de animales preñados. Entonces, todo lo que es el mérito genético o el avance genético, el avance generacional, se da mucho más rápido. Bien, se avanza muchísimo más rápido que tener que esperar muchas generaciones en ver cómo va a ser el desempeño de las crías futuras. Claro. Para hacer un poco de medicina comparada con los seres humanos, ¿no? Las cosas que Nati estaba mencionando son cosas muy comunes, muy cotidianas que hoy se escuchan día a día, ¿no? Transferencia de embriones, fertilización in vitro. Creo que la gran diferencia pasa en que en la parte humana
se ha extendido la edad a la que empieza a reproducirse. Eso ya ha llevado a muchos problemas reproductivos y hoy por hoy tenemos todas estas técnicas para ayudar a las personas a tener hijos cuando no lo pueden hacer desde el punto de vista natural. Hoy por hoy todas estas tecnologías desde el punto de vista de la agricultura y la ganadería están apuntadas a mejorar la parte productiva, mejorar el intervalo generacional y apuntar con la descendencia a solucionar un montón de problemas de manera preventiva, que pueden ser de salud, pueden ser problemas de fertilidad, pueden ser problemas ambientales, por ejemplo, en un futuro. Pablo, estos son manejos reproductivos dirigidos, ¿no? Lo que se refiere al manejo reproductivo dirigido es lo que hacemos previamente a la aplicación de la biotecnología, de manera tal de realizar tratamientos que sean más racionales. Es algo que se usa hace mucho, pero que se está viendo de que el sistema o los programas reproductivos están yendo para ese lado, donde cada animal puede llegar a recibir un determinado tratamiento si cumple algunas condiciones. En general, el manejo reproductivo dirigido lo que hace es vincular a los animales o clasificarlos según una característica que tengan, que puede ser que fisiológicamente hayan pasado, por ejemplo, por la etapa de manifestar celo, como contaba, que sucede una vez cada 21 días en la vaca. Entonces podés decir, estos animales son ciclantes, decimos nosotros, y los otros animales todavía no ciclaron. Bueno, no es lo mismo aplicar un tratamiento hormonal en animales ciclantes que en no ciclantes. O sea que se evalúa animal por animal. En los tratamientos de este tipo sí, en el tratamiento reproductivo dirigido sí, porque la intención es utilizar el tratamiento que más conviene y que además tiene una aplicación racional. O sea que nosotros a través de este tipo de tratamientos podríamos aplicar la hormona que ese animal necesita, porque podemos evaluar y determinar de que va a responder en un buen porcentaje o con mayor eficacia a ese tratamiento. Pregunta de alguien que está escuchando o viendo y dice, ¿el animal sufre? ¿Cómo es el proceso en el animal? No, por ejemplo, en las cuestiones de esto que yo te digo de clasificar los animales, es el manejo cotidiano del animal. Por ejemplo, la detección de celo se puede hacer incluso por tecnología, como pueden ser collares detectores de celo, donde no hay ninguna manipulación del animal, sino que esos collares pueden determinar que el animal manifestó o no celo según su actividad. Eso por un lado. Después hay cuestiones que implican una intervención, que nosotros le decimos que son mínimamente invasivas, que son prácticas cotidianas del médico veterinario. Por ejemplo, el tacto rectal, que se usa comúnmente para determinar si el animal está preñado o no, pero también se puede utilizar para determinar si el animal cicló o no, que era lo que te comentaba hoy. Entonces, yéndonos más específicamente y usando la misma técnica, también podemos usar ecografía convencional en blanco y negro, que es una práctica también muy cotidiana, pero que si la usamos en este sentido ya podemos ver qué estructura tiene el animal en sus ovarios. Cuando cicla, el animal desarrolla una estructura que se llama, después de la ovulación, que se llama cuerpo lúteo. Entonces podemos ver ese cuerpo lúteo ya macroscópicamente y podemos determinar su morfología. Entonces vamos como metiéndonos un poquito más a poder clasificarlo mejor. Hagamos un punto ahí. Sí. Se hace una ecografía ecodoppler a una vaca. Se puede hacer una ecografía convencional, y hace un tiempo que a la medicina veterinaria empezó a llegar la tecnología de la ecografía Doppler, quizás hace unos 15 años, pero ahora en estos últimos 5 años los equipos de ecografía ya vienen con el software del Doppler. Entonces, el Doppler, a diferencia de la ecografía convencional, nos da una información con respecto no solamente a la morfología de lo que estamos viendo, sino a la funcionalidad. Ajá. Y hay que entender que los tratamientos, siempre que aplicamos cualquier tratamiento de un fármaco que es específico, ese tratamiento, ese fármaco tiene que llegar a la célula y unirse a un receptor para que ejerza efecto. Yo sé que es algo quizá medio complicado para entender, pero eso tiene que existir, porque cuando hacemos tratamientos masivos y no seleccionamos, aplicamos y quizá hay un montón de animales que no tenían que recibir esa hormona. Claro. En este sentido, siempre que nos vamos metiendo un poquito más, pasamos ya a lo funcional y podemos decir, con la ecografía y ecografía Doppler, decir, este cuerpo lúteo que se produjo después de la ovulación está funcional, entonces puede recibir esta hormona.
y yo tengo mayor porcentaje de certeza de que mi tratamiento va a ser eficaz. Y la obtención de esa hormona se hace en laboratorio, obviamente, ¿no? Sí, o sea, hormonas hay de muchos tipos. Las hormonas pueden ser hormonas naturales, como puede ser, voy a nombrar una, pero por decir la prostaglandina natural, que se puede comprar. Pueden ser sintéticas, pueden ser derivados sintéticos de una hormona natural, como podría ser el benzoato de estradiol, que se usa mucho en reproducción. Puede ser totalmente natural, como la progesterona, que se usa mucho también. Y también hay una tecnología que Nati nos puede contar un poco, pero es la tecnología recombinante de obtención de medicamentos, que se utiliza ya hace bastante, pero que en nuestro país, en veterinaria, es bastante actual, digamos, una tecnología que tenemos actualmente, y es la obtención en cultivos celulares de hormonas. Uh-huh. Bueno, justamente una de las líneas de investigación del grupo es desarrollar protocolos para la superestimulación, para esta técnica que les comentaba de fertilización in vitro, usar una hormona recombinante, que es similar a la gonadotrofina coriónica equina, fabricada totalmente en laboratorio, lo que permite que no se usen más equinos para la obtención de esta hormona, o sea, va en pos del bienestar animal, y a nosotros nos sirve justamente para desarrollar estos protocolos no es superovulación, sino que es estimulación ovárica, ¿bien? Esta hormona aparte tiene lo bueno y el orgullo por ahí de haber sido desarrollada acá en Santa Fe por un convenio y una colaboración entre empresa privada y universidad, así que también es un orgullo para nosotros poder trabajar y lograr algún tipo de desarrollo aplicable de esa nueva tecnología. Uh-huh. Un poquito para desmitificar y basado en tu pregunta, ¿no? Cuando hablamos de la palabra hormona, por ahí suena un poco, para el público general puede sonar un poco chocante, ¿no? Pero estas son hormonas que normalmente el animal produce por sí mismo, ¿sí? Simplemente lo que hacemos es utilizarla de manera estratégica para sincronizar a esos animales, para facilitar... Claro, ordenarla. Exacto, para facilitar el trabajo de las personas que tienen que manejar estos animales, o para ayudar a ese animal a ciclar, por ejemplo, lo que hablaba Pablito, o a ovular de tal manera para poder quedar preñado. De nuevo, los animales, hablábamos de la importancia de que queden preñados para el ciclo productivo. Necesitan quedar preñados para seguir en ese ciclo productivo, si no están fuera del sistema. Y además hay mayor control de la salud animal, ¿no? Exacto. O sea, todo lo que es uso de fármacos, en este caso uso de hormonas, es un uso totalmente racional, es un uso que es totalmente inocuo y que no tiene ningún efecto negativo en el animal, al contrario, estamos tratando de que ese animal se reproduzca y quede preñado y que siga en el sistema por mayor tiempo. Uh-huh. Me quedo con lo que decía Natalia en el sentido de la universidad a través de su recurso humano, investigando en los laboratorios y también con la posibilidad de que empresas privadas tomen estas cuestiones y la puedan desarrollar y aplicar al campo, ¿no? Sí, totalmente. Con respecto a la gonadotrofina coriónica equina recombinante, nosotros trabajamos también en el Centro de Medicina Comparada y ahí se realizaron un sinnúmero de estudios en relación a esta hormona, pruebas de potencia, incluso hicimos estudios de eficacia a campo. O sea que, si bien el desarrollo es de otro grupo y la empresa, nosotros nos sentimos totalmente parte de eso y seguimos trabajando en colaboración con ellos. Así que, bueno, como decía Nati, es un orgullo porque es de acá del ONL, de Santa Fe, ideas de acá, y está el recurso humano también necesario como para llevar adelante pruebas de la aplicación de esa hormona a campo y que sea un beneficio, ¿no? Para la sociedad, para todos. Claro, biotecnología aplicada a la reproducción y a la sociedad, ¿no? Porque hoy podemos saber a través de un chip si la vaca comió o no comió, si está en celo o no está en celo. ¿Otras líneas de investigación que ustedes por allí pueden mencionar vinculadas a la facultad o a los institutos? Sí, si querés yo te puedo comentar. Nuestro grupo es un grupo grande, trabajamos tanto en el Centro de Medicina Comparada como en el Laboratorio de Biología Celular y Molecular, en conjunto con la Cátedra de Heterogeneología, también en conjunto con el INTA, ahora que Natalia trabaja allá, en el IDICAL. Nosotros tenemos varias líneas de investigación dentro del grupo. Hay una línea de inmunología
y estudia la mastitis, que es una enfermedad de las más importantes en el ganado lechero y en esta zona, así que hay todo un grupo que se dedica a eso. Dentro de la línea de investigación nosotros también estudiamos la fisiopatología ovárica, o sea, estudiamos enfermedades asociadas al proceso de ovulación, de eso que pasaba una vez cada 21 días. Nosotros estudiamos por qué algunas vacas no pueden ovular y estudiamos, en eso participamos los tres, en estudiar lo que se llaman quiste ovárico, folículos persistentes. Hicimos mucho trabajo sobre eso. Después hay una línea que estudia el metabolismo asociado a la reproducción, donde se estudia todos los aspectos nutricionales que influyen en la reproducción. También hay otra línea que estudia la reprogramación ovárica, estudiando lo que se llama lo que pasó en el ambiente uterino y que repercute en la reproducción de la hija, a través de estudios a nivel del ADN, del ARN. Y después están las líneas nuestras, que son más tendientes a la reproducción aplicada a campo, que es esta parte. Bueno, mi línea de investigación tiene que ver con la ecografía Doppler y los manejos reproductivos dirigidos, y junto con Natalia también estamos trabajando en esto de poder hacer funcionar un laboratorio de fertilización in vitro que depende de INTA y de UNL, que está en la FCB, aplicando esta hormona recombinante, que también creemos nosotros que es de toda la UNL, digamos que es de acá. ¿El espacio físico es el Hospital de Grandes Animales o dónde se hacen las ecografías? Nosotros trabajamos en la facultad, que ahí hay sectores donde podemos hacer los trabajos, hay mangas de trabajo, donde tenemos corrales, donde podemos tener un pequeño grupo experimental. Y si no, trabajamos también en INTA, en los establecimientos de INTA, y también en rodeos particulares, que pedimos, porque las pruebas con animales, dependiendo la variable que nosotros decimos de respuesta, lo que nosotros queremos evaluar, dependiendo de eso va a determinar cuántos animales necesitamos. Claro, movilizar, sí, además. Y a veces son muchos. Sí, sí, sí. A manera de conclusión, es súper interesante cómo avanza la tecnología, cómo ustedes la aplican a la reproducción bovina. Pensar en un panorama o en un contexto futuro de sus investigaciones, de sus líneas de trabajo, pero también del campo en general, ¿no? ¿Cómo se imaginan esto dentro de 10 años? Yo creo que hacia donde se está moviendo todo lo que es industria lechera, también la industria de producción de carne, es hacia un manejo más dirigido, como hablaba Pablo, ¿no? Cuando todas estas tecnologías comenzaron a aparecer, la idea era reemplazar en parte el problema no del problema de la mano de obra en sí, sino los problemas asociados a eso. Por ejemplo, cuando hablamos de que una vaca muestra celo cada 21 días, un día, hay que estar mirando todos los días, 2 veces por día, para ver cuál es la vaca que está en celo. Entonces, para eso se fueron creando protocolos de inseminación a tiempo fijo, para ponerlas todas juntas, por ejemplo, ¿no? Hoy por hoy tenemos más y más sensores, más y más tecnologías aplicadas al agro, por ejemplo, lo que hablaba Pablo, collares que pueden monitorear como si fuese los relojes que monitorean la actividad, ¿no? Claro. Entonces pueden monitorear la cantidad la actividad que tiene el animal, o podómetros que pueden monitorear los pasos. Y eso nos puede indicar cuándo la vaca está en celo. La monitorea las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y así como eso tenemos un montón de otras tecnologías aplicadas a la agricultura que ahora nos empiezan a dar un montón de información masiva, que ya es hasta incluso difícil de analizar, que nos permiten empezar a hacer subgrupos de animales, hasta llegar en un futuro, probablemente en 10 años, a lo que Pablo hablaba del manejo individual, donde ya sabemos que este animal comenzó su pubertad a los 12 meses en lugar de a los 14, que tiene tantos kilos de peso, que su madre fue más productiva, lo que sea, y ya se empieza a pensar a manejar los ciclos reproductivos, al manejo particular de ese animal, diferente de su colega que está al lado. Claro. Imaginaba ese panorama, ¿no? Rodeos separados por edades, por situación, raza, bueno, en fin. La verdad es que, bueno, un placer por allí escuchar estos trabajos, estas historias, cómo ustedes por allí, bueno, se vinculan con la salud reproductiva de estos animales y cómo aplican la biotecnología. Les agradecemos por pasar por Paraninfo. Nosotros estamos difundiendo este tipo de actividades que realiza la Universidad Pública. Por eso nos encontramos con el próximo Paraninfo, martes a las 21, aquí en la pantalla de Litus. Gracias.